Te han vendido la historia de que Cáncer es el signo más maternal, protector y fiel del zodíaco, que son esas personitas sensibles que nunca le harían daño a una mosca y mucho menos traicionarían a alguien que aman. Pues déjame destrozar esa fantasía romántica ahora mismo. Cáncer puede ser el manipulador emocional más peligroso y devastadoramente infiel cuando se siente herido. Te voy a contar la historia de Mónica, una mujer de 41 años que llevaba 12 años casada con un Cáncer. Es el hombre más dulce y sensible del mundo, me decía. Llora viendo películas románticas, siempre recuerda nuestro aniversario, me trae flores sin razón especial. Jamás pensé que podría engañarme. Hasta que un día, Mónica descubrió no una, sino 3 aventuras diferentes que su dulce esposo había mantenido durante los últimos 2 años. Pero lo más perturbador no fue la infidelidad en sí, sino cómo él la justificó. Tú me obligaste a hacer esto. Si me hubieras dado el amor que necesitaba, nunca habría pasado. Ahí está la clave. Cáncer no es infiel por lujuria o aburrimiento. Es infiel como estrategia emocional, como herramienta de control, como arma de guerra psicológica. Y eso, querida audiencia, es mucho más aterrador que cualquier otra forma de traición. Factor 1. Manipulación emocional, como venganza. Te voy a enseñar lo que se siente. Empecemos por lo más escalofriante. Cuando Cáncer se siente herido o traicionado, la infidelidad no es un impulso. Es una estrategia calculada para infligir exactamente el mismo dolor que ellos sintieron. Conocí el caso de Roberto, un Cáncer de 38 años, que descubrió que su esposa había estado ocultándole problemas financieros durante 6 meses. No había otra mujer, no había mentiras sobre amor, solo había escondido deudas para no preocuparlo. Para la mayoría de las personas, esto sería motivo de una conversación seria. Para Roberto fue una declaración de guerra emocional, pero Roberto no gritó, no hizo escenas dramáticas, simplemente dijo: «Está bien, entiendo por qué lo hiciste». Y durante los siguientes 3 meses planeó meticulosamente su venganza. Roberto comenzó una aventura emocional con Carmen, una compañera de trabajo que sabía que su esposa conocía y de la que había mostrado celos en el pasado. No escondió completamente la relación, al contrario, dejó pistas sutiles pero claras, mensajes que olvidaba cerrar, llamadas que contestaba saliendo de la habitación, perfume diferente en sus camisas. Cuando su esposa finalmente lo confrontó, devastada y llorando, Roberto sintió una satisfacción fría y calculada. Ahora sabes lo que se siente cuando alguien que amas te oculta cosas importantes, le dijo. La aventura de Roberto nunca fue sobre Carmen. Carmen era simplemente el instrumento perfecto para hacer que su esposa sintiera exactamente la misma traición, desconfianza y dolor que él había experimentado. Cáncer vengativo no busca placer en sus aventuras. Busca equilibrio emocional a través del sufrimiento mutuo. Es una forma sádica de justicia poética. Factor 2. Nostalgia tóxica por amores del pasado. Nunca debí dejarte ir. Aquí viene uno de los factores más específicos y peligrosos de Cáncer. Viven emocionalmente en el pasado, y cuando se sienten insatisfechos en el presente, idealizan amores anteriores hasta convertirlos en obsesiones. Te cuento sobre Patricia, una mujer casada con un Cáncer durante 16 años. Su esposo parecía feliz, tenían una vida estable, hijos sanos, planes a futuro, pero Patricia comenzó a notar algo extraño. Él hablaba constantemente sobre su época universitaria, específicamente sobre Elena, su novia de esos años. Elena era tan comprensiva, decía. Elena siempre me apoyaba en mis proyectos creativos. Elena nunca me presionaba por cosas materiales. Cada comentario era una comparación implícita que dejaba a Patricia sintiéndose inadecuada. La obsesión escaló cuando él encontró a Elena en redes sociales. Comenzó siguiendo sus publicaciones religiosamente, luego comentando coincidencias sobre lugares y recuerdos compartidos. Gradualmente, pasaron a mensajes privados que se volvieron cada vez más íntimos. Para él no estaba engañando a su esposa,
Estaba reconectando con una parte importante de su pasado. En su mente, Cáncer, Elena representaba una versión de sí mismo que había perdido. Más joven, más soñador, menos cargado de responsabilidades adultas. Cuando Elena sugirió encontrarse durante un viaje de trabajo, él no lo pensó dos veces. En ese encuentro, Roberto no veía a una mujer de 45 años con sus propias arrugas y problemas. Veía a la Elena de 20 años, que había existido solo en su memoria idealizada. La aventura emocional y física que siguió no fue sobre insatisfacción matrimonial presente. Fue sobre una obsesión enfermiza, con un pasado que nunca había existido realmente de la manera que él lo recordaba. Cáncer no es infiel por encontrar a alguien mejor en el presente. Es infiel por estar enamorado de fantasmas de su propio pasado. Factor 3. Creación de dramas para conseguir atención. Necesito que reacciones y me demuestres que me amas. Este factor es quizás el más manipulador y calculado de todos. Algunos Cáncer utilizan la infidelidad como herramienta teatral para provocar reacciones emocionales intensas de su pareja y confirmar que son amados. Déjame contarte sobre Fernando, un Cáncer de 43 años, que había desarrollado lo que él mismo describía como el termómetro perfecto para medir el amor de su esposa. Fernando había notado que su esposa se había vuelto menos expresiva emocionalmente después de 18 años de matrimonio. No era que no lo amara, simplemente había caído en esa comodidad matrimonial donde el amor se da por sentado. Para Fernando, esto era intolerable. Comenzó con pequeñas pruebas. Llegaba tarde sin avisar para ver si ella se preocupaba. Mencionaba nombres de mujeres atractivas para ver si mostraba celos, pero las reacciones de su esposa eran tibias, prácticas, adultas. Entonces Fernando escaló. Comenzó a dejar evidencia, sutil, de una aventura inexistente, recibos de restaurantes románticos donde supuestamente había ido solo, perfume femenino en su ropa, mensajes de texto que él mismo se enviaba desde números falsos. Cuando su esposa encontró estas pistas, reaccionó exactamente como Fernando esperaba. Pánico, lágrimas, declaraciones desesperadas de amor, promesas de cambiar, atención emocional intensa las 24 horas del día. Fernando se sentía gloriosamente amado otra vez, pero el problema era que había creado un monstruo. Ahora necesitaba dramas cada vez más intensos para mantener esa atención emocional. La aventura ficticia se volvió real, porque necesitaba evidencia más convincente para su teatro psicológico. Cuando su esposa descubrió que la infidelidad era real, Fernando le dijo algo escalofriante. Lo único que quería era que me amaras como antes. Todo esto es porque no me demuestras suficiente que me amas. Cáncer dramático convierte la infidelidad en performance art emocional. Su traición no es sobre otras personas, es sobre crear espectáculos para ser el centro de atención emocional. Factor 4. Búsqueda obsesiva del alma gemela perfecta. ¿Y si mi verdadero amor aún no ha llegado? Este factor es traicionero porque puede coexistir con amor genuino. Cáncer puede amar profundamente a su pareja y aún así mantener una búsqueda activa del alma gemela definitiva, que complete todas sus fantasías románticas. Piensa en Claudia, una mujer casada con un Cáncer durante 14 años. Su esposo era buen padre, compañero leal, amante considerado. Pero Claudia comenzó a darse cuenta de que él mantenía conexiones emocionales extrañas con múltiples mujeres. No eran aventuras sexuales, eran conexiones del alma que él cultivaba constantemente. La compañera de trabajo que no entendía su lado artístico, la vecina que compartía su amor por la jardinería, la antigua amiga que conectaba con su espiritualidad. Para él, cada mujer representaba una faceta de la pareja perfecta que había construido en su mente. Ninguna mujer individual podía satisfacer todas las dimensiones de su idealización romántica, así que mantenía un portfolio emocional diversificado. Cuando Claudia lo confrontó, él le dijo algo devastador: «Tú eres increíble y te amo profundamente, pero siempre he tenido la sensación de que en algún lugar hay alguien que me va a completar de una manera que nunca he experimentado».
La infidelidad emocional múltiple de su esposo no era sobre insatisfacción con ella, era sobre una obsesión romántica con la perfección que ninguna persona real podía satisfacer. Él mantenía todas estas conexiones por si acaso una de ellas se revelara como su verdadero destino. Mientras tanto, Claudia se convertía en la novia interina hasta que apareciera la definitiva. Cáncer buscador del alma gemela perfecta puede amar genuinamente y traicionar simultáneamente, porque en su mente no está engañando, está manteniendo sus opciones abiertas hasta encontrar su destino romántico final. Factor 5. Carencia emocional extrema mal canalizada. Ninguna persona puede llenar mi vacío. La necesidad emocional de Cáncer es como un agujero negro que absorbe amor infinitamente sin nunca llenarse completamente. Cuando una persona no puede satisfacer esta demanda imposible, Cáncer no reduce sus expectativas, busca múltiples fuentes de suministro emocional. Conocí el caso de Diego, un Cáncer de 40 años que había convertido a su esposa en una máquina de validación emocional las 24 horas del día. Necesitaba confirmación constante de que era amado. ¿Me amas? ¿Estás feliz conmigo? ¿Prefieres estar con alguien más? Estas preguntas se repetían múltiples veces al día. Su esposa, agotada después de años de esta demanda emocional infinita, comenzó a responder de manera automática, menos entusiasta. Para Diego, esto era evidencia de que el amor se estaba muriendo. En lugar de trabajar en su inseguridad, Diego comenzó a buscar fuentes adicionales de validación. Desarrolló conexiones emocionales intensas con 3 mujeres diferentes. Cada una le proporcionaba un tipo específico de confirmación emocional que necesitaba. Ana lo hacía sentir inteligente y admirado. Sofía lo hacía sentir deseado y atractivo. Carmen lo hacía sentir comprendido y especial. Entre las 4 mujeres, incluida su esposa, Diego finalmente se sentía completo. Cuando su esposa descubrió las aventuras emocionales, Diego le explicó con total sinceridad: «No es que no me ames suficiente, es que necesito tanto amor que ninguna persona puede dármelo todo. Pensé que era mejor conseguirlo de varias personas que presionarte a ti para que fueras perfecta». La lógica retorcida de Diego era que estaba protegiendo a su esposa de sus demandas emocionales imposibles, distribuyendo la carga entre múltiples mujeres. Cáncer emocionalmente insaciable no ve la infidelidad múltiple como traición, la ve como estrategia práctica para satisfacer necesidades que ninguna persona individual puede cubrir. Factor 6. Hipersensibilidad que crea conflictos imaginarios. Todo lo interpretas como rechazo. La hipersensibilidad de Cáncer puede ser tan extrema que crean crisis matrimoniales de la nada, y luego usan esas crisis fabricadas como justificación para buscar consuelo en otras personas. Te cuento sobre Elena, una mujer que llevaba 10 años casada con un Cáncer que había desarrollado paranoia emocional crónica. Cualquier cosa se convertía en evidencia de que ella ya no lo amaba como antes. Si Elena llegaba cansada del trabajo y no lo saludaba con suficiente entusiasmo, él interpretaba: «Ya no te emociona verme». Si ella estaba ocupada con una llamada cuando él quería hablar, él leía: «Tus cosas son más importantes que yo». Si ella no tenía ganas de sexo una noche, él concluía: «Ya no me deseas». Estos conflictos imaginarios creaban peleas reales constantemente. Elena se encontraba explicando y justificando comportamientos completamente normales, como si hubiera cometido crímenes emocionales. Gradualmente, Elena comenzó a caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra y gesto para no herir a su hipersensible esposo. Pero para él, esta cautela se sentía como frialdad calculada, no como amor genuino. La infidelidad llegó cuando él conoció a Paola, una compañera de trabajo que, al no conocer su historia de hipersensibilidad, respondía a sus necesidades emocionales con naturalidad y sin la fatiga que Elena había desarrollado. Para él, Paola representaba el amor sin complicaciones que había perdido con Elena. No veía que Elena estaba complicada porque él había convertido cada interacción en un campo minado emocional.
Cuando Elena descubrió la aventura, él le dijo: «Paola me ama de manera simple y pura, como tú me amabas antes. Contigo todo se volvió tan difícil. Cáncer hipersensible crea los problemas que luego usa para justificar su infidelidad. Sabotean relaciones sanas con interpretaciones paranoides y luego buscan amor sin drama en personas que aún no han sido agotadas por sus demandas emocionales imposibles. Factor 7. Honestidad autodestructiva. No puedo vivir con este secreto». Aquí llegamos a una de las paradojas más fascinantes de Cáncer. Su incapacidad para mentir los convierte en los infieles más autodestructivos del zodíaco. Confiesan aventuras que podrían haber permanecido en secreto forever, destruyendo matrimonios por culpa en lugar de protegerlos con silencio. Déjame contarte sobre Ricardo, un Cáncer de 45 años que tuvo un encuentro de una sola noche durante un viaje de trabajo. Había sido un momento de debilidad, alcohol involucrado, una situación que nunca se repetiría y que su esposa jamás descubriría. Cualquier otro signo habría guardado el secreto, aprendido la lección y seguido adelante. Pero Ricardo comenzó a vivir un infierno interno. La culpa lo consumía las 24 horas del día. No podía mirar a su esposa sin sentirse como un impostor. No podía hacer el amor con ella sin pensar en su traición. Durante 3 meses, Ricardo se volvió un fantasma emocional en su propia casa. Su esposa notaba que algo estaba mal, pero él no podía explicar su distanciamiento sin revelar la verdad. Finalmente, una noche después de cenar, Ricardo quebró completamente. Entre lágrimas, le confesó todo a su esposa: los detalles exactos del encuentro, cómo había sucedido, cuánto se arrepentía, cuánto la amaba. Su esposa quedó devastada, no por la aventura en sí, que podría haber superado, sino por la traición del engaño y especialmente por saber detalles que nunca había necesitado saber. Cuando ella le preguntó por qué había confesado algo que ella nunca habría descubierto, Ricardo le dijo: «No podía seguir viviendo una mentira. Prefiero perderte por decir la verdad que tenerte basado en un engaño». La virtud de Ricardo de la honestidad había destruido un matrimonio de 20 años que podría haber seguido siendo feliz. Su confesión no fue para liberarla a ella del engaño, fue para liberarse él de la culpa. Cáncer honesto, hasta la autodestrucción, transforma su virtud moral en arma de destrucción masiva emocional. Su necesidad de vivir sin culpa puede ser más fuerte que su compromiso de proteger a quien aman. Factor 8. Miedo patológico al abandono. Mantengo opciones por si me dejas. El miedo al abandono de Cáncer puede ser tan extremo que crean exactamente las situaciones que más temen. Mantienen planes de respaldo emocionales que eventualmente se convierten en infidelidades reales. Conocí la historia de Patricia, una mujer casada con un Cáncer que había desarrollado lo que él llamaba su red de seguridad emocional. A pesar de tener un matrimonio estable y amoroso, él cultivaba relaciones íntimas con múltiples mujeres por si acaso. Su lógica era: si Patricia algún día me deja, necesito tener personas que ya me conocen y me aman para no quedarme completamente solo. No planeaba ser infiel, pero sí planeaba nunca estar verdaderamente disponible emocionalmente solo para su esposa. Mantenía correspondencia emocional intensa con su exnovia de la universidad en caso de que necesitara a alguien que conociera su historia. Tenía una amistad sospechosamente íntima con una compañera de trabajo por si necesitaba apoyo profesional y personal. Había desarrollado una conexión profunda con una vecina divorciada, por si necesitaba a alguien que entendiera la vida adulta. Para él, estas no eran aventuras, eran pólizas de seguro emocional. Pero gradualmente, estas conexiones se volvieron más importantes que su matrimonio porque eran seguras, no tenían las responsabilidades y vulnerabilidades de su relación principal. Cuando Patricia descubrió la extensión de sus conexiones paralelas, él le explicó: «Todo esto es porque te amo tanto que la idea de perderte me aterra. Necesito saber que si me abandonas no voy a morir». La ironía devastadora era que su miedo al abandono había creado exactamente lo que más temía.
Patricia se sintió traicionada por sus pólizas de seguro y realmente lo abandonó. Cáncer con miedo patológico al abandono crea infidelidad preventiva. Traicionan proactivamente para protegerse de posibles traiciones futuras. Factor 9. Idealización romántica extrema. La vida real no es como las películas. Cáncer vive en una fantasía romántica permanente, donde el amor debe ser constante drama, pasión intensa, gestos épicos y emociones cinematográficas. Cuando la vida real se vuelve real, se sienten estafados emocionalmente. Te cuento sobre Fernando, un cáncer de 39 años que había construido su identidad alrededor de ser el romántico definitivo. Los primeros años de matrimonio habían sido perfectos. Sorpresas constantes, declaraciones dramáticas de amor, aventuras espontáneas, sexo apasionado. Pero después de 12 años, 2 hijos, una hipoteca y responsabilidades adultas reales, la vida se había vuelto normal. Su esposa ya no gritaba de emoción cuando él le traía flores. Ya no lloraba de felicidad cuando él le escribía cartas de amor. Ya no se quedaban despiertos hasta las 3 a.m. hablando sobre sus sueños. Para su esposa, esto era maduración natural de un amor que había evolucionado hacia algo más profundo y estable. Para Fernando, esto era la muerte del romance y evidencia de que el amor se había terminado. Fernando comenzó a buscar esa intensidad emocional perdida en conexiones nuevas, donde todavía podía ser el romántico que cambia vidas. Encontró a Diana, una mujer soltera que reaccionaba a sus gestos románticos con la intensidad que su esposa había perdido. Para Diana, Fernando era el príncipe azul que había estado esperando. Para Fernando, Diana era la prueba de que todavía podía generar ese tipo de amor cinematográfico que había perdido en casa. Cuando su esposa descubrió la aventura, Fernando le dijo: «Diana me ve como el héroe romántico que tú ya no ves. Contigo soy solo el esposo que paga las cuentas y saca la basura». Fernando no entendía que el problema no era que su esposa hubiera dejado de amarlo. El problema era que él había confundido la adaptación del amor maduro con la muerte del romance. Cáncer adicto a la intensidad romántica prefiere la luna de miel eterna con desconocidos sobre la intimidad madura con personas que realmente los conocen. Antes de revelar el último y más manipulador factor de todos, necesito que me cuentes algo en los comentarios. ¿Has vivido con un cáncer así? ¿Eres cáncer y te reconoces en alguna de estas situaciones? O tal vez tienes una pareja cáncer y ahora estás empezando a entender comportamientos que antes no tenían sentido. Las historias que han compartido otras personas aquí son realmente impactantes. Y tranquilo, aquí no juzgamos a nadie. Todos tenemos nuestras formas de lidiar con el dolor emocional. Factor 10. Proyección de responsabilidad emocional. Tú me obligaste a hacer esto. El factor más manipulador y tóxico de todos. Cáncer es capaz de convertir su propia traición en culpa de la víctima, proyectando la responsabilidad de su infidelidad en las supuestas fallas emocionales de su pareja. Esta historia me la contó Sandra, una mujer que había vivido la experiencia más gaslighting que he escuchado, después de descubrir que su esposo Cáncer había mantenido una aventura de 2 años. Él no solo no se disculpó, sino que le explicó detalladamente por qué la infidelidad había sido culpa de ella. Si me hubieras dado más afecto físico, nunca habría necesitado buscar cariño en otra parte, le dijo. Si hubieras mostrado más interés en mis problemas del trabajo, no habría tenido que encontrar a alguien que me escuchara realmente. Si no hubieras estado tan ocupada con los niños, habría sentido que todavía era una prioridad en tu vida. Según su lógica retorcida, Sandra había obligado a su esposo a ser infiel al no satisfacer adecuadamente sus necesidades emocionales infinitas. Él no era el traidor, él era la víctima de las deficiencias emocionales de ella. Pero lo más escalofriante era cómo él había documentado mentalmente cada ocasión donde Sandra no había sido la esposa perfecta para construir su caso de defensa. Recordaba fechas específicas donde ella había llegado cansada y no había querido conversar.
Tenía ejemplos precisos de veces que ella había priorizado a los niños sobre él. Había creado un expediente completo de sus fallas para justificar su traición. Cuando Sandra trató de defenderse, mencionando todo lo que ella sí había hecho por el matrimonio, él le dijo: «Eso es lo mínimo que se espera de una esposa, pero las cosas que no hiciste, esas son las que me empujaron a buscar lo que necesitaba en otro lado». La manipulación emocional era tan sofisticada que Sandra terminó disculpándose con él por haber sido una esposa deficiente y prometiendo cambiar para reconquistarlo. Solo después de meses de terapia, Sandra se dio cuenta de que había sido víctima de una de las formas más crueles de manipulación psicológica: convertir la infidelidad de él en deficiencia emocional de ella. Cáncer maestro de la proyección de culpa puede hacer que sus víctimas se sientan responsables de haber sido traicionadas. Su habilidad para convertir su traición en evidencia de las fallas de su pareja es la forma más sádica de manipulación emocional que existe. Conclusión: la verdad devastadora sobre Cáncer. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nadie quiere escuchar? Que detrás de esa fachada de sensibilidad maternal y protección emocional, Cáncer puede ser el signo más manipulador, vengativo y emocionalmente destructivo cuando se siente herido. No son infieles por lujuria o aburrimiento como otros signos. Son infieles como estrategia psicológica, como herramienta de control emocional, como forma de balancear el poder en sus relaciones. Su infidelidad es siempre emocional antes que física, siempre justificada como respuesta a alguna falla de su pareja, siempre presentada como víctima de circunstancias que otros crearon. ¿Es esto una justificación? Jamás. ¿Es una explicación que puede ayudar a reconocer estos patrones antes de que destruyan vidas? Absolutamente. La clave para mantener fiel a un Cáncer no está en satisfacer sus demandas emocionales infinitas, porque son literalmente insaciables, sino en establecer límites claros sobre manipulación emocional y responsabilizar los de sus propias acciones. Si tienes una pareja Cáncer, observa si estás siendo entrenado para caminar sobre cáscaras de huevo emocionales. Si tú eres Cáncer, reconoce que tus necesidades emocionales extremas no justifican manipular o traicionar a las personas que amas. Y recuerda, la sensibilidad genuina nunca usa el dolor como arma. La vulnerabilidad real nunca manipula. El amor verdadero nunca convierte sus traiciones en culpa de la víctima. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios: ¿te identificaste con algo de esto? ¿Conoces algún Cáncer que haya hecho alguna de estas cosas? Comparte tu experiencia real, cambia los nombres si quieres, pero cuéntanos qué pasó. Y si este video te impactó, compártelo con esa persona que necesita verlo. Nos vemos en el próximo.